Hay cosas que han sucedido, que han pasado, pensamientos, sentimientos, hechos que han acontecido en nuestra vida. Muchas cosas han pasado, nuestros pensamientos han ido, han subido, han bajado, nos hemos encontrado bien, hemos estado gozosos, hemos estado tristes, hemos cambiado de opinión. Pero hay una cosa que no cambia nunca, que es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios está en su palabra, que son los versículos que hemos leído, que nos hablan de la palabra de Dios en sus múltiples acepciones. La palabra de Dios, la Santa Biblia, que permanece para siempre. Es un hecho importantísimo en nuestra vida y en la vida de cada creyente, aún en la vida de los que no son creyentes, porque esa es la referencia auténtica, es allí donde podemos acudir siempre, porque el pensamiento de Dios nunca cambia. Y la revelación de Dios nos es dada en la palabra de Dios, en la Santa Biblia. Y por la gracia del Señor tenemos el privilegio de tener la Biblia en nuestras manos, la palabra de Dios, la expresa voluntad de Dios en nuestras manos, en nuestro idioma, en este caso en el idioma español. Como hemos hecho referencia a Holanda, a los hermanos que vienen de Holanda, tenemos que agradecer a los holandeses que fueron los que imprimieron la Biblia en español en el siglo XVI, la vida de Casimiro de Cipriano. Las imprentas donde se imprimió la Biblia en español fue en Holanda. Y tenemos en nuestras manos algo que es un privilegio, que en muchas partes del mundo ¿cuántos cristianos son perseguidos? ¿Cuántos están dando la vida? Nosotros estamos muy bien en un país que se dice católico, pero que realmente ha abandonado las esencias de la Biblia y de la moral que emana de la Biblia. Tenemos un país que nos permite vivir con comodidad. Ahora podemos predicar el Evangelio, aunque podemos tener dificultades, y nadie nos va a poner en la cárcel, ni nadie nos va a quitar la Biblia que tenemos en nuestras manos, pero no siempre ha sucedido así. En el siglo XVI sabemos cuántos hermanos en toda Europa dieron su vida por obedecer la palabra de Dios, por traducir la Biblia a los idiomas originales. Antes teníamos la Biblia en latín, tenemos la Biblia oficial de la Iglesia, la Vulgata, que no permitía el acceso del pueblo, del vulgo, de los que no eran, de los que no conocían el idioma, la Biblia. Estaba confinada a unos círculos muy reducidos. Se tenía que tener una orden del obispo, una orden de alguien importante que te permitiera acceder directamente a la Biblia, si no era imposible para las personas normales, para el vulgo, para las personas del pueblo poder acceder directamente a la palabra de Dios. Y nosotros hoy tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, y pienso que no valoramos ese aspecto en la debida importancia, en la importancia que tiene. Y hemos leído aquí en el Salmo 119 muchas cosas que nos hablan de la palabra de Dios muy extensamente. En esas múltiples acepciones nos habla la palabra de Dios como estatutos, ley, mandamientos, testimonios, juicios. Y el salmista tenía una relación, como sabemos por el Salmo y por los Salmos, los salmistas tenían una relación muy estrecha con Dios, y en este caso también con la palabra de Dios. Nos hablan de intimidad, esta oración es un salmo que nos habla de oración a Dios en cuanto a la palabra, en cuanto a la obediencia que tenemos que tener a esa palabra, que son estatutos, que son leyes, que son mandamientos, que son testimonios, que son juicios. El Salmo 119 es una oración que tiene como eje principal la palabra de Dios. Enséñame para guardar, dame entendimiento para guardar, para obedecer, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en eso está mi voluntad, ese es mi deseo. Y ese era el deseo del salmista, que no sabemos quién fue, que seguramente fue David, pero la palabra de Dios lo pone. Y vemos esa relación tan íntima con Dios y con la palabra de Dios. Yo me preguntaba en el día de hoy si esa relación que tenía el salmista tan íntima con Dios y específicamente con la palabra de Dios, también es la relación que tenemos hoy, en el siglo XXI, nosotros como cristianos del siglo XXI. Amamos a Dios, amamos la palabra de Dios en la manera en que era amada por el salmista. En este salmo nos muestra que esa relación tan íntima que tenía con Dios y con la palabra de Dios, que era su deseo, era su mayor gozo poder obedecerla, era el alimento de su alma,
era como esa miel, como esa dulzura en el paladar, y así era considerar la palabra de Dios para el salmista. Y en el pleno siglo XXI, ¿cuántos de nosotros haríamos sinceramente la oración del salmista? La palabra de Dios tiene la importancia que se merece. Hoy hablar en esos términos, o los términos que nos habla aquí del salmista, viene a ser algo un poco anacrónico, algo del pasado. Y la palabra de Dios siempre ha sido cuestionada. La Biblia ha sido cuestionada por los de afuera, y lo más terrible, lo más sangrantes, a veces también por los mismos de adentro, por aquellos que se dicen cristianos y que tienen como referencia la palabra de Dios. Y así la palabra de Dios, a través del tiempo, a partir del siglo XVI, que fue la eclosión en las versiones a las lenguas del pueblo, ha ido de cierta manera perdiendo importancias, y muy principalmente a partir del siglo XIX, con el darwinismo y la teoría de la evolución, que cuestionó la palabra de Dios en los aspectos científicos y aún morales. Porque cuando se toca algo de la palabra de Dios, no se toca solamente un aspecto, sino que se toca todo ello. Todo está involucrado. Cuando negamos lo científico de la palabra de Dios, estamos negando a Dios, que es el Dios que creó. Y nuestra racionalidad es una racionalidad manchada por el pecado, que no podrá acceder nunca al pensamiento de Dios, ni podrá entender en toda la extensión lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha creado. Siempre se quedará corta. Por eso, la fe que salva no depende del conocimiento intelectual, no depende de lo que yo pueda acceder a Dios a través de lo creado por Dios, que lo creado nos da testimonio de lo que Él es. Lo creado nos da testimonio que hay un Dios que existe. El diseño inteligente de lo creado, de las células, de nuestra genética, es un diseño perfecto, un diseño que está en toda la vida, que nos demuestra que hay un creador común a toda la vida, y ese creador es Dios. Pero por ahí no podemos tener el conocimiento del Dios que nos salva, el conocimiento del Dios que quiere tener una relación personal conmigo y contigo. El conocimiento de Dios no se basa en la relación que podemos tener intelectual, no se basa en lo que yo pienso, en lo que yo puedo acceder a través de la ciencia, sino que se basa en la fe que trasciende a unos aspectos científicos. Cuando se abre la palabra de Dios no se abre un libro científico, pero sin embargo no contiene ningún error científico, ni ningún tipo de error. Se nos abre un libro que nos habla de la fe, de los aspectos que realmente interesan al hombre, que no son lo creado que es bueno y nos da testimonio de que hay un Dios que existe. Dios no intenta demostrar que existe, se da por aludido. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No es un hecho de demostrar, sino que es un hecho cierto. Y así empieza la palabra de Dios con esa terminante frase. Creó Dios los cielos y la tierra. Sí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no se tiene que demostrar que existe. Por eso no podemos acudir al Señor por medio de la racionalidad para encontrar el todo de Él. Porque la base de la relación que tenemos que tener con Dios es una base de fe. La fe, que es la sustancia de aquello que no se puede, que no se ve, pero que existe, que es la demostración de aquello que no se ve. Esa es la fe en Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el conocimiento no vamos a agradar a Dios. Por muy científicos que seamos, por muy conocedores que seamos de la palabra de Dios, por eso vamos a agradar a Dios, sino por la fe. Y esa es la base de nuestra relación con Dios, la fe y no otra. Y nos equivocamos cuando queremos tener una base bíblica en base a nuestra razón, en base a lo que los científicos dicen, en base a lo que los estudiosos nos dicen. Acudamos a la palabra de Dios como acudieron los grandes reformadores del siglo XVI. Solo la palabra de Dios, una fe, solo una palabra. Solo la palabra sin intermediarios. Yo y la palabra, yo y Dios, sin intermediarios que ponen cortapisas, que me dicen lo que no es, que me confunden. Acudamos en esa libertad a la palabra de Dios. Cuando hablamos de
del acceso al hombre a la palabra de Dios. Cuando hablamos de la reforma del siglo XVI, la primera palabra que me viene a la cabeza es la palabra libertad. Podemos tener acceso libremente a la palabra de Dios, podemos entenderla por nosotros mismos. Y eso es un privilegio que tenemos. La palabra de Dios nos ilumina cuando acudimos sinceramente a ella. Muchos no acuden en esa sinceridad. Y cuando leen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, lo leen, pero no tiene trascendencia en su vida, porque no han sido iluminados por esa palabra que es vida, que es vida, que es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. Y las palabras de Dios nos tienen que iluminar. Si alguno no conoce, o alguien que no me escucha no conoce a Dios, que no conoce a Dios de esa palabra, porque su mente no ha sido iluminada, que acuda al Señor, que diga: Señor, perdóname porque soy pecador, una palabra que no se emplea hoy, que cuesta mucho oír en los medios de comunicación aún evangélica. La palabra pecado ha desaparecido del diccionario evangélico. Una palabra que no está conforme, que causa chirría en nuestra sociedad. Pero así dice la palabra de Dios: es por el pecado que somos condenados, porque la paga del pecado es muerte. Dice: mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es nuestro Señor. Esa es nuestra palabra a la que tenemos que acudir, sencillamente, en libertad, diciendo: ilumíname, Señor, que quiero conocerte, porque te amo. Considera tu palabra como lo que es algo bueno, que es algo que no tiene contaminación, que es para mi vida, no lo que yo pienso, no lo que otros piensan, sino lo que tú piensas. Y lo que tú piensas está aquí. Y la palabra de Dios es utilizada por el Espíritu Santo para incidir en nuestras vidas. No hay otro sistema, no esperemos otra cosa. La voluntad de Dios está en la palabra de Dios, y el Espíritu Santo te va a recordar la palabra de Dios para que la pongas en práctica en tu vida, como la he de poner en práctica en mi vida cada día. Y la salvación no termina con el hecho de la aceptación por fe de un Salvador, sino que esa fe tiene que crecer, esa fe tiene que manifestarse cada día en nuestra vida. Esa fe tiene que producir vida en nosotros, porque es una fe nacida de la palabra de Dios. Y nos dice la palabra que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sin palabra no hay fe. Es el principio. Y este versículo empieza por el final, por el resultado último. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no abre nuestros oídos, no podremos oír, no podremos acceder a la fe que nos salva, que es ese hecho primordial que nos muestra la palabra de Dios para las almas, para nosotros, para todos aquellos que acceden a la palabra de Dios con humildad, que quieren conocer a Dios, y Dios se quiere dar a conocer a nosotros, y lo hace a través de su palabra. Y tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye, que nos convence del pecado, que me dice: Dios, eres pecador, tienes que arrepentirte, que tienes que acudir al Señor Jesucristo, que es tu Salvador, que te amó antes de la fundación del mundo, porque quiere que seas su hijo. Porque esa es la relación que hemos de tener con Dios, una relación de familia, una relación de hijo y de padre, una relación familiar, una relación vital de vida. Por eso hemos sido creados. Una vida sin Dios es una vida sin sentido. Es una vida que carece de objetivos reales, porque si no hay Dios, todo se termina aquí. ¿Qué hay después? ¿De qué nos sirve el dinero? Hace unos días enterramos a la antigua directora de nuestro colegio. Ayer o anteayer enterramos al padre de un compañero de colegio. Y os aseguro que esa directora tenía mucho dinero. ¿De qué le sirvió? De nada, no le sirvió de nada. La salud no se compra con dinero. La salud espiritual no se compra con el conocimiento intelectual, sino con el conocimiento de fe, de saber que uno murió por nosotros para darnos vida y vida eterna. Y todo empieza por la palabra de Dios, y no hay fe sin palabras. Por tanto, nuestros oídos tienen que ser abiertos a la palabra de Dios, para que hagamos la voluntad de Dios. En 1 Pedro 2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Y cuando hablamos de palabra de Dios, hemos de decir la verdad también. A veces en nuestra versión hay cosas que se han colado, que no pertenecen al texto que nosotros consideramos fiel, al texto receptus. Y este es un ejemplo. En los dos últimos
Las dos últimas palabras, en salud, está en el texto receptus, es un añadido que viene de la Vulgata y que tampoco está en los... Por ejemplo, está en el Nuevo Testamento de Juan de Encinas, de la época de Casilio de Cipriano, no está en la Políglota Complutense, no existe esas dos palabras, es un añadido que pertenece a los textos críticos. Los textos críticos no empezaron en el siglo XVII, XVIII, ya estaban de antes, en la época de Orígenes, en los textos alejandrinos, que son los utilizados actualmente para verter los idiomas originales de cada país por las sociedades bíblicas prácticamente, casi todas, excepto alguna excepción, como es la sociedad bíblica que todos conocemos y que hemos tenido relación con ella, la sociedad bíblica trinitaria. Por tanto, cuando hablamos de la palabra de Dios, también tenemos que hablar de los aspectos importantes de traducción y de versión. Y aquí tenemos un ejemplo en que nuestra versión, de todas las versiones, Reina Valera, tiene un error que ha perdurado y que se ha subsanado y que se subsanará seguramente en las versiones siguientes. Tenemos algunas Biblias que yo he utilizado, que algunos de vosotros utilizáis, la Reina Biblia Valera Gómez, que se basa también en los textos receptus, que es una Biblia fiel. Ya esas dos partículas, esas dos palabras en salud, ya no están puestas porque no están en el original. Y cuando decimos eso, que es importante, decimos porque a veces las traducciones las versiones llevan a aspectos de confusión. Cuando añadimos la palabra en salud en nuestras Biblias, y aún la versión de 1909 entendemos salud como algo referente a la santificación para crecer saludablemente, un aspecto de santificador, pero cuando vemos la palabra salud, es soterio, significa salvación. ¿Y cuántas versiones tienen para crecer en salvación? La palabra en, que es una preposición en griego, puede utilizarse cualquier otra posición, puede utilizarse para. ¿Y cuántas versiones dicen que crecemos para salvación? Y la salvación no es un proceso de crecimiento, es un proceso de fe, es un proceso que llegamos a un momento, es por fe que tenemos la salvación, no por un proceso de ir acumulando méritos. A medida que vamos conociendo la palabra de Dios y eso va conociendo un crecimiento hasta que llega al punto en que podemos conocerle y podemos adquirir la salvación por el conocimiento, por la obediencia a la palabra, no es ese el caso. La salud, la salvación deviene por la fe. Y por eso cuando hablamos de las versiones es importante que tengamos en cuenta eso. Hay cosas que no tienen importancia, otras sí que las tienen. Cuando hablamos de la palabra de Dios es de todo importante, porque es nuestro referente vital, es nuestra referencia de vida. Si se quita la palabra de Dios podemos hacer cualquier cosa, todo dependerá de nuestro pensamiento, de lo que creamos. La palabra de Dios nos es de extrema necesidad para mantener la vida espiritual, no solo para mantenerla, sino para crecer en ella y para producir fruto. Por eso nos habla aquí de que es leche espiritual. Es esa forma de conocimiento, que es un conocimiento experimental. Cuando se habla de leche espiritual no está hablando de un aspecto filosófico, metafísico, sino que está hablando de algo que tiene que ser ingerido, que tiene que producir fruto en nuestra vida, la palabra de Dios. Y así es esa leche que produce fruto y que produce crecimiento interior para la vida propia, en relación con el Señor, y para la vida de testimonio hacia los demás que no tienen esa fe, que no tienen el conocimiento de salvación. Y la palabra de Dios es una palabra que no tiene mezclas, es una palabra pura, una palabra diáfana, una palabra sin error, inspirada por Dios mismo, verbal y plenariamente. Todas las palabras en todos los aspectos, no hay ninguno que se escape a la voluntad de Dios ni a la plena dirección de Dios. Toda ella es inspirada. Por tanto, podemos acudir a la palabra de Dios con confianza, sabiendo que es lo mejor que podemos tener. Es la pureza cristalina. Y cuando no acudimos así a la palabra de Dios, la palabra de Dios viene a ser un libro más. Quizá un libro, exagerando, pero un libro de autoayuda. ¿Cuántas veces utilizamos la palabra de Dios en aspectos muy sintéticos como un libro de autoayuda? Ahora me va a ayudar en esto, ahora me va a ayudar en esto, voy a recoger de esto y voy a recoger de lo otro. La palabra de Dios no es un libro de autoayuda, es un libro de vida, un libro que debe ser vivido en nuestro interior, conocido y vivido.
en experiencias reales de santificación y de vida que muestren que somos hijos de Dios. Y leía un pensamiento de una conferenciante estadounidense, una escritora que murió en el año 1968, que decía: ¿por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar? ¿Por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar? Y a veces nos contentamos espiritualmente con eso, con vivir a rastras por el suelo, en una vida mediocre, una vida espiritual mediocre. Y en cambio nosotros somos los cristianos, los que hemos conocido al Señor, tenemos un privilegio, porque el anhelo de volar en el sentido espiritual está en nuestra vida. Aún el salmista nos dice, ¿no?, que mi carne te desea. Es un anhelo de conocimiento, de amor, de entrega al Señor. Ese anhelo de volar en el sentido espiritual está presente y debería estar presente por nuestra condición de hijos de Dios. Que estamos en este mundo, pero como nos dice Juan 17, no somos de este mundo. Nuestra genética espiritual, lo que proviene de Dios, esa nueva criatura, nos eleva. Nos hace volar por encima de las circunstancias personales, de los problemas, de los contratiempos de este mundo. Y nos lleva a gozar de la experiencia, de otro tipo de experiencia, de otro tipo de mundo, del mundo espiritual, del mundo de Dios, que es tan contrario al mundo en que vivimos, en pensamientos, en filosofía, en todo. Tenemos un mundo para nosotros, el mundo de relación con Dios. Ese mundo que deja todo lo que es mundano, es que nos eleva a una posición de privilegio, para que todo lo que es mundano, todo lo terreno se quede abajo y todo lo que es de Dios se eleve hacia arriba y tome importancia en nuestra vida. Y el Señor nos quiere utilizar en esa manera. El Espíritu Santo está interesado en que tengamos ese resurgimiento en nuestra vida, que eso sea una realidad en nosotros, que podamos acercarnos a la palabra de Dios de esa manera, considerándola como es un privilegio, un manjar, un hecho, un milagro en nuestras manos. Cuando conocemos la palabra de Dios, la tenemos así en nuestros corazones, cuántas cosas cambiarían y deben cambiar en nuestra vida. La palabra de Dios es un milagro que podemos tener en nuestras manos. Tenemos toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios para nuestra vida, para todos los aspectos de nuestra vida, para el principal, para la salvación, para movernos y relacionarnos con Dios, con el mundo y con los que nos rodean. ¿Por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar? Y nuestras fuerzas no son las que sirven, son las fuerzas que da Dios para vivir de esa manera, a través de su palabra. Y así el Señor quiere utilizarnos de esa manera, quiere que seamos así de esa manera llevados a la consideración de estas cosas, porque hay hechos y aspectos en nuestra vida que no condicen, no dicen bien a lo que la palabra, a la importancia que la palabra debe tener en nuestras vidas, en mi vida. Es un milagro poderla tener en nuestras manos, es un milagro poderla leer, y tenemos que darle gracias, Señor, porque Dios la iluminó para que nosotros la conociéramos. Dios la ilumina, Dios la inspira, Dios nos la da a conocer, Dios la interpreta. Podemos conocerla con la ayuda del Espíritu Santo en todos los aspectos. Y cuando hacemos referencia a la Biblia como palabra de Dios, todos los aquí presentes estaremos de acuerdo en esa afirmación, pero lo constatable nos muestra que la importancia de esa afirmación no tiene el impacto, como decía, en nuestra vida con la potencia que debería hacerlo. Tenemos en nosotros, en nuestra mano, la revelación misma de Dios. Hemos conocido a Dios y a la obra salvífica de Dios a través de su Hijo, de Jesucristo. Y podemos conocer el carácter de Dios a través de su palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por tanto, la Biblia no es un libro más, no es un libro, una guía para vivir adecuadamente. Es la vida de Dios puesta al alcance de todos. Eso es la palabra de Dios. Si pudiera definirlo, para mí la definición principal, para mí, personalmente, de lo que es la Biblia es la vida de Dios, puesta a mi alcance, para siempre. Una vida de Dios que es permanente
y que quiere manifestarse en toda su plenitud cada día en nosotros. La vida de Dios no terminó, no empezó y terminó cuando creí, sino que es una vida, como decíamos, toda vida nace, se desarrolla, y si hay desarrollo, malament, como diría en catalán. Se desarrolla, se desenvuelve, tiene sus relaciones. Uno nace en este mundo y ha de tener relaciones con algo. Un niño pequeño dejado a su libre albedrío moriría, necesita de los padres, necesita de la alimentación, necesita del cuidado de otros. Nosotros necesitamos de la relación espiritual con Dios para mantener la vida en desarrollo, en crecimiento. Cuando eso falla en nuestra vida, se producen esos altibajos, esas cosas que nos hunden, porque la Biblia, la palabra de Dios, no está siendo la norma, la base de nuestra vida. Tenemos otras cosas. Es vida de Dios para siempre, la palabra de Dios. Y a veces no la vemos en esa manera y perdemos esa posibilidad de esa virtud intrínseca que tiene en sí la palabra de Dios, que es vida. Cuando hablo la palabra de Dios, no abro una novela, no abro un menú con instrucciones, abro lo que es vida para mí, lo que es vida. Las palabras de Dios son vida, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra de Dios, y es una experiencia real, es una experiencia de vida. Cada día que hablamos la palabra de Dios, la consideremos como vida, es vida para mí cuando hoy la abro. Cuando mis ojos se ponen delante de un versículo, delante de un capítulo, delante de un libro de la Biblia, no estoy delante de una novela de un capítulo, estoy delante de lo que es vida, de lo que es vida real, lo que produce vida, lo que tiene el germen de la vida eterna en sí. ¿Y cuántos condicionantes hay en nuestra vida que hacen que eso sea un poco diluido? Las líneas absolutas de nuestra vida, ¿cuántas veces se diluyen? Lo que era absoluto antes ya no es tan absoluto, porque las circunstancias se mueven. Y ya lo que era absoluto viene a ser ya un relativo. Y lo que era muy absoluto ya no es tan absoluto. Todo se mueve hacia la pendiente, hacia una pendiente peligrosa. Y nuestra vida cristiana es de vigilar, porque hay líneas que no pueden ser traspasadas en nuestra vida. Cuando hablamos de la palabra de Dios, es una palabra de Dios perfecta. No podemos traspasar lo que la palabra de Dios dice, aunque a mí no me guste, aunque yo quiera creer otra cosa. La palabra de Dios es un absoluto, y cuando no es tan absoluto, cuando no tiene la importancia que debe tener para mí, se va diluyendo y va perdiendo fuerza. Y las circunstancias externas nos llevan a perder fuerza. Decimos los aspectos científicos. ¿Cuántas veces ha sido atacada y está siendo atacada la palabra de Dios por los aspectos que existen científicos, o pseudocientíficos, mejor dicho, cuando no ven en lo científico la mano de Dios? La racionalidad del hombre nada tiene que ver cuando la palabra de Dios, nada tiene que hacer cuando la palabra de Dios es abierta. Y ese es un hecho, es una línea que no puede ser traspasada. Nuestra racionalidad, cuando se abre la palabra de Dios, nada tiene que hacer. Olvidemos de nuestra racionalidad. No una racionalidad, cuando hablo de racionalidad, evidentemente no estoy hablando de racionalidad de entender, sino de ir más allá, de buscar lo que no está, de cuestionar la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es abierta, el hombre nada tiene que hacer, porque esa es la palabra de Dios, no hay otra. No puedo yo ponerme delante de la palabra de Dios y cuestionarla y enjuiciarla. Es como, no sé, como un animal que es llevado por el pastor, una oveja, es el que le guía. ¿Cómo va la oveja a decir lo que más le conviene? Va a poner cuestionamiento a lo que el pastor, a lo que la racional superior le está diciendo. Y los hombres nos convertimos en esa especie, como una especie de animales de ese tipo, ¿no? Que queremos hacer lo que no debemos. Y hay, como decía, líneas que no tienen que ser traspasadas, y una palabra de Dios es una línea que no puede ser traspasada. Cuando la palabra de Dios es abierta, nuestra boca, nuestra racionalidad tiene que humillarse, tiene que someterse a lo que la palabra de Dios es. Y eso va a ser una premisa, una realidad palpable y vivida en la profundidad de nuestra comprensión espiritual. Si no es así, Dios siempre será un relativo, sujeto a muchas cosas. La palabra de Dios siempre será un relativo, que será cambiante de acuerdo a los tiempos,
a las circunstancias personales o sociales, a las teologías emergentes, a las filosofías humanas y con todo aquello que puede influir en nuestro pensamiento. Por tanto, hay líneas que no se pueden traspasar y no hay línea principal, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Si cuestionamos la palabra de Dios, no de forma verbal, sino en nuestro interior, ya no la vemos como la tenemos que ver, ya no es tan absoluta y tan eficiente y tan importante para mí, todo lo demás va cayendo, toda la percepción espiritual va cayendo. Y en lugar de edificar sobre una base firme y sólida, estamos edificando sobre una base movible, una edificación caótica que está condenada a caerse. Es así nuestra vida. Cuando edificamos en la firmeza de la palabra de Dios, vamos a ser llevados por cualquier viento, como una veleta. Estaremos sujetos a la intemperie, a lo que nos venga. Iremos para allí, y según lo que nos dice, iremos para allí, unos dirán una cosa, y otros dirán otra, y otro día iremos para otro lado. Porque no hay una firmeza, una base real en nuestra vida. Cuando negamos algunos aspectos de la palabra de Dios, cuando no es principal nuestra vida, cuando no es un absoluto de los absolutos, del mayor absoluto de nuestra vida, la tendencia es a minusvalorarla, es dejarla cada vez más chica en nuestra vida. Y cuando empequeñece la palabra de Dios, nuestra vida se resiente. Es algo ilógico, ¿no? En la vida de un cristiano que suceda eso. Habiendo conocido a Dios a través de la palabra de Dios, que es la fuente primigenia, la fuente palpable, la fuente que nos da vida, que seamos capaces de ir dejándola de lado, de que vaya perdiendo ese brillo que tuvo cuando lo creímos y que ha tenido durante tantos siglos, pero que en este siglo XXI está siendo cada vez dejada más de lado. A veces la palabra de Dios se ha convertido en nuestras iglesias como un añadido, como algo más, como podría ser otra cosa. Va perdiendo influencia, va perdiendo la base. Si nuestros reformadores, por no hablar de la Biblia, ¿no? Si los reformadores del siglo XVI hablaran, salían de las tumbas, que nos dirían, ¿pero qué habéis hecho? ¿Lo que estáis haciendo? ¿Para qué yo me entregué? ¿Para qué yo sufrí? ¿Para qué yo perdí la vista traduciendo la Biblia? ¿Para que la pudieran conocer? ¿Para que llegado un momento vosotros la estuvierais en tan poco en vuestra vida? Empezamos una obra y esa obra se mantiene y tiene que mantenerse en nuestras vidas, una obra de entrega, una obra en que la palabra de Dios sea lo importante, no nuestros pareceres, no lo que yo pienso, no lo que el otro piense, sino yo y la palabra de Dios, y lo puedo entender perfectamente. No hace falta que lo interprete nadie, no hace falta que vaya un sacerdote para que me la interprete, no hace falta que vaya un doctor de teología para que me la interprete. Yo, el Espíritu Santo que está en mí, me la interpreta, me la ilumina para mi vida, me da lo que me es necesario. Y tenemos que tener mucho cuidado para no llegar a un autoengaño en nuestra vida, en que confundamos la realidad con la apariencia. Estamos muy acostumbrados a un lenguaje eclesial, a un lenguaje bíblico, y pensamos que eso lo es todo, eso lo encierra todo. Eso ya me permite vivir la vida cristiana bien, y confundimos eso, lo que es el lenguaje con la experiencia real, la apariencia con la realidad, y la realidad dista muchas veces de lo que debe ser nuestra vida. Y estamos viviendo muchas veces una apariencia, en una forma de entender las cosas, en un círculo donde hablamos un mismo idioma o un mismo lenguaje, donde todos nos encontramos bien, estamos en un común denominador, todos juntos. Pero eso no lo es, eso no es la realidad en nuestra vida. Eso cuántas veces es apariencia solamente, cuando entendiendo la palabra de Dios, para mí no hay fruto, no produce fruto en mi vida. La puedo conocer, la puedo entender, puedo conocer teológicamente todos los aspectos, puedo definirlo completamente todo de la palabra de Dios, pero eso no es la vida espiritual, eso no me sirve. En todo caso me ayuda en algunos aspectos, pero lo que me sirve es mi relación personal con Dios y con la palabra de Dios. Por tanto, que no sea que la palabra de Dios pase a un segundo aspecto en nuestra vida, porque de eso se resiente primero nuestra vida, después nuestras iglesias. Cuando la palabra de Dios es cuestionada en nuestra vida, cuando no tiene la importancia que debe tener, automáticamente eso revierte en la iglesia y va perdiendo fuerza.
En el siglo XXI la palabra de Dios ha perdido mucha fuerza. Y sin embargo también la palabra de Dios está siendo cada vez también defendida por muchos. Por muchas, en este siglo tenemos traducciones de la Biblia basadas en textos receptus que no teníamos en el siglo pasado. Hay también una forma de defender la palabra de Dios. La palabra de Dios se defiende, no se defiende sola la palabra de Dios. Hay algunos que dicen que la palabra de Dios se defiende sola, no. El Señor utiliza personas, utiliza hermanos para defender la palabra de Dios. Utiliza personas que tienen la capacidad dada por Dios para traducir de los originales, puestas en manos de Dios de una forma reverente, y son utilizados por Dios para verternos a nuestro idioma, la palabra de Dios, para corregir aquello que tiene que ser corregido, porque no hay ninguna traducción perfecta de la palabra de Dios, ninguna traducción perfecta. Solamente lo perfecto es lo original, lo que está en los originales. Todo lo demás está sujeto a posibles errores de traducción. Pero eso no nos lleva a decir que la palabra de Dios es imperfecta, ni mucho menos. Es una palabra de Dios guardada, preservada por Dios a través de todos los siglos, para que nosotros pudiéramos conocerle de una forma personal. Por tanto, para cerrar estos pensamientos que pienso que son importantes en la vida, y ahora que cerramos un año, que hay cosas que han cambiado, como decía al principio, una cosa que no cambia, pero no lo olvidemos nunca, que es la palabra de Dios, que va a permanecer para siempre, que está, dice, me parece que esforzamos en Proverbios, está en los cielos también. No es algo que termina cuando termina. La palabra de Dios es permanente para siempre, y siempre va a estar en los cielos, también estará la palabra de Dios. Y en los cielos el Señor nos hablará, nos dirá cosas que quizá no conocemos, desconocemos de la palabra de Dios, interpretaciones, cosas que desconocemos, son sus tesoros. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, nos estamos acercando a un tesoro de Dios para nuestra vida, que puede ser investigada en la medida en que nosotros estamos sujetos a la palabra de Dios, estamos sujetos a la voluntad de Dios y hacemos lo que el Señor quiere en nuestra vida. Así que nuevamente os quería decir eso, porque para mí es importante, para mi vida, que intentamos la palabra de Dios como algo sumamente importante, que es una línea que no puede ser traspasada. Habrá otras cosas que digamos que puede ser sujeto a interpretaciones. La palabra de Dios es vital. Cuando me dices negro, es negro. Cuando me dices blanco, es blanco. Lo que no puedo hacer es manipularla. Lo que no puedo hacer es parcializarla. Cuando digo algo, tiene que estar refrendado por toda la palabra de Dios. No me sirve un versículo para justificar lo que yo quiero. Acudamos a la palabra de Dios, como decía al principio, tenemos todo el carácter de Dios, acudamos al carácter de Dios para ver sobre ese tema, qué es lo que Dios haría, desde Génesis hasta el Apocalipsis, y tendremos seguro la respuesta adecuada y certera. Que el Señor, por tanto, nos ayude a pensar en esto, que la palabra de Dios es permanente, que sea algo vital en nuestra vida, que la reafirmemos y que vaya adquiriendo, si no es así, la importancia que debe, si es que ha perdido importancia en nuestra vida, y que sea un absoluto en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y así lo haga, pienso en mí como también en nosotros, porque todos lo necesitamos.